Decir que sí cuando en realidad querías decir que no, no te hace buena persona. Te hace una persona que está acumulando resentimiento en silencio. Y ese resentimiento tarde o temprano sale, de la peor forma, con la persona equivocada, en el momento menos indicado. ¿Cuántas veces dijiste que sí esta semana? ¿Cuando todo en ti gritaba que no? Yo perdí la cuenta hace años. Hoy te voy a explicar exactamente qué pasa en tu cabeza cuando no puedes pronunciar esa palabra de 2 letras, de dónde viene, por qué duele tanto intentarlo. Y al final de este video te voy a contar algo sobre la culpa que sientes después de decir no, que casi nadie te ha explicado bien. Algo que cambia completamente cómo te vas a sentir la próxima vez que lo intentes. No se trata de tener más fuerza de voluntad. Se trata de algo completamente distinto, y vale la pena que te quedes hasta el final para entenderlo. Piensa en la última vez que dijiste que sí sin querer, un plan al que no querías ir, un favor que no tenías tiempo de hacer, un claro, no hay problema que salió de tu boca mientras por dentro pensabas exactamente lo contrario. ¿Cuánto tardaste en decirlo? Probablemente nada, fue automático, y eso es justo lo que tienes que entender hoy. No lo decidiste. Reaccionaste. Todo el mundo cree que decir que sí siempre es ser generoso, ser buena persona, ser alguien en quien se puede confiar. Pero hay una diferencia enorme entre decir sí porque quieres y decir sí porque tienes miedo de lo que pase si dices no. Y aquí es donde todo se complica, porque la mayoría de la gente que no puede decir no, no lo hace por amor al otro. Lo hace por miedo a algo que pasó hace mucho tiempo y ya ni lo recuerda conscientemente. ¿Te ha pasado que dices que sí y un segundo después sientes una especie de peso en el estómago? Como si tu cuerpo supiera algo que tu boca todavía no procesó. Ese peso tiene nombre y tiene una explicación bastante concreta. Y lo que pasa en tu cerebro en ese momento exacto en que quieres decir no y no puedes, es mucho más interesante de lo que crees. Espera, porque esto se pone mejor. En 2003, una neurocientífica llamada Naomi Eisenberger hizo algo que cambió por completo cómo entendemos el rechazo social. Metió a personas en un escáner cerebral y las hizo sentir excluidas, con un juego simple, una pelota virtual que se lanzaban entre varios jugadores. Y en cierto momento, sin explicación, los demás dejaban de pasarle la pelota a la persona dentro del escáner. ¿Y sabes qué pasó en su cerebro? Se activó la misma zona, que se activa cuando sientes dolor físico. El cerebro humano no distingue bien entre el dolor de un golpe y el dolor de sentirte excluido. Para tu sistema nervioso son casi lo mismo. Escríbeme en comentarios si sabías esto, porque a mí me cambió completamente la forma de entender por qué decir no me costaba tanto. Porque cada vez que anticipas que decir no puede generar rechazo, tu cerebro reacciona como si estuviera anticipando un golpe. No es debilidad, es biología pura. Pero hay otro concepto que necesitas conocer, y este es todavía más revelador. La terapeuta Pete Walker lo llamó la respuesta de complacencia. Durante años se habló de 3 formas de responder al estrés: huir, pelear o paralizarte. Walker añadió una cuarta: complacer. Hay personas, sobre todo las que crecieron en ambientes donde el conflicto se sentía peligroso, que aprendieron una cuarta opción para sobrevivir: decir que sí antes de que el conflicto siquiera apareciera. No porque quisieran, porque su sistema nervioso aprendió muy temprano que complacer era la ruta más rápida y más segura. Y aquí va algo que quizás nunca habías conectado. Si en tu casa un no generaba gritos, silencio incómodo, decepción visible o cualquier forma de tensión, tu cerebro archivó algo muy simple: decir no es peligroso, decir sí es seguro. Y esa ecuación, aprendida a los 6, a los 8, a los 10 años, la sigues aplicando hoy. En tu trabajo, en tu pareja, con amigos que ni siquiera te exigen tanto como tú mismo te exiges complacer. Esto explica una parte enorme de por qué te cuesta tanto decir no. Pero falta la pieza más importante. Y ahí es donde realmente se pone interesante todo esto. Te prometí al principio de este video que te iba a contar algo sobre la culpa que sientes después de decir no, que casi nadie te ha explicado bien. Y vamos a llegar ahí, te lo prometo. Pero antes necesitas entender de dónde viene exactamente esa respuesta de complacencia, porque no nació de la nada. Y lo que vas a escuchar ahora es, probablemente, la parte más importante de todo el video. Hay una idea del médico Gabor Mate que explica esto mejor que cualquier otra cosa que he escuchado. La llama el dilema del desarrollo, y dice algo así: todo niño tiene 2 necesidades básicas que tienen que convivir. 1, mantener el apego con quien lo cuida. 2, ser auténtico. Mostrar lo que realmente siente, lo que realmente necesita, lo que realmente quiere.
Y cuando esas dos necesidades chocan, el niño elige casi siempre la misma, el apego. Porque sin esa conexión, un niño literalmente no sobrevive. No es una decisión consciente, es instinto puro. Así que si decir lo que sientes pone en riesgo esa conexión, aunque sea solo un poquito, aunque solo genere una mirada de decepción, aprendes a guardarlo. Aprendes a decir que sí. Aprendes a hacer lo que se espera de ti, incluso antes de que te lo pidan. Y ese aprendizaje, ese pequeño sacrificio de autenticidad a cambio de seguridad, no se queda en la infancia. Te acompaña. 30 años después sigues haciendo exactamente lo mismo, sacrificando lo que quieres por mantener la conexión con la persona que tienes delante, aunque ya no sea tu papá ni tu mamá, aunque ahora sea tu jefe, tu pareja, un conocido del trabajo que ni siquiera es tan importante en tu vida. El patrón es idéntico. Solo cambiaron las caras, y aquí es donde casi todos los videos sobre este tema se quedan cortos. Porque entender de dónde viene no es suficiente. Lo que viene ahora es la parte que de verdad cambia algo. Aquí está lo que casi nadie te dice. Cada vez que dices sí cuando querías decir no, no estás evitando un conflicto. Estás teniendo el conflicto, solo que contigo mismo. Y ese conflicto no se resuelve, se acumula. Sí, otra vez, y un día sin razón aparente explotas por algo pequeño, por algo que ni siquiera era tan importante. Y la gente alrededor se pregunta ¿qué te pasó? Lo que te pasó es que llevabas años diciendo sí a los demás, y no a ti mismo. Y nadie puede sostener eso para siempre. Pero el verdadero giro de todo esto es otro. La culpa que sientes cuando finalmente, después de mucho esfuerzo, logras decir no, no es culpa moral, no es que hayas hecho algo malo. Es la misma alarma antigua que sonaba cuando eras niño y decir no ponía en riesgo el apego que necesitabas para sobrevivir. Tu cuerpo todavía no sabe que ya no estás en peligro. Sigue sonando la misma alarma para una amenaza que ya no existe. Y entender esto cambia por completo cómo te vas a relacionar con esa sensación incómoda la próxima vez que aparezca. Si sientes culpa cada vez que dices no, eso no significa que estés haciendo algo mal. No eres egoísta, no eres frío. No le estás fallando a nadie, estás sintiendo una alarma vieja, calibrada en un contexto que ya no existe, diseñada por un niño que hizo lo que tenía que hacer para mantenerse seguro. Y la única manera de recalibrar esa alarma es empezar a decir no de todas formas. Aunque suene, aunque la culpa aparezca exactamente igual que siempre, porque la culpa no desaparece pensando distinto sobre ella, desaparece con la repetición. Con la evidencia una y otra vez de que decir no te destruyó la relación, ni el trabajo, ni la vida que tanto te costó construir. No tienes que sentirte bien diciendo no la primera vez, ni la segunda, solo tienes que decirlo. No te voy a decir que de la noche a la mañana vas a decir no sin pestañear. No funciona así. Y si alguien te lo prometió, te mintió. Lo que sí funciona es esto. Esta semana elige una sola situación, pequeña, de bajo riesgo. Un favor que en realidad no quieres hacer, un plan al que no tienes ganas de ir. Y en lugar de decir que sí automáticamente, como siempre, dite a ti mismo, antes de responder, una sola frase: necesito pensarlo. Esa frase, simple, casi tonta, compra algo que tu sistema nervioso necesita desesperadamente: tiempo. Tiempo para no responder desde la alarma automática, sino desde lo que de verdad quieres. Y cuando vuelvas con tu respuesta, aunque sea un no incómodo, aunque la voz te tiemble un poco al decirlo, vas a notar algo. El mundo no se acaba. La relación, casi siempre, sigue intacta. Y esa prueba pequeña pero real, repetida varias veces, es exactamente lo que empieza a recalibrar la alarma de la que hablábamos antes. No de golpe, pero empieza. Y aquí está lo que te prometí al principio de este video. La investigadora Vanessa Bones, de la Universidad de Cornell, lleva años estudiando algo muy concreto. ¿Qué pasa realmente en la cabeza de la persona a la que le dices que no? Y lo que encontró rompe casi todo lo que crees sobre esto. Las personas sobreestiman de manera consistente y medible cuánto le va a doler al otro escuchar un no. Sobreestiman cuánto las van a juzgar por decirlo. Sobreestiman cuánto va a dañar eso la relación. Y la otra persona, la que recibe el no, casi siempre lo procesa, lo acepta y sigue adelante mucho más rápido de lo que el que dijo no jamás hubiera imaginado en su cabeza. Es decir, la conversación que tienes en tu mente antes de decir no es casi siempre mucho peor que la conversación real que vas a tener. Tu mente te está mintiendo sobre el costo. Nadie lo vio venir, ni siquiera los propios investigadores al principio del estudio.
Pero el patrón se repitió una y otra vez, en distintos contextos, con distintas personas. Así que la próxima vez que quieras decir no, y la culpa aparezca con toda su fuerza, con esa alarma antigua, sonando como si fuera una emergencia real, recuerda esto. Esa culpa no está midiendo lo que realmente va a pasar. Está midiendo un miedo que ya cumplió su función hace mucho, mucho tiempo. Y tú ya no tienes 6 años, ya puedes decir no, y el mundo casi siempre mucho más de lo que crees. Va a estar bien. Si esto te dejó pensando, cuéntame en comentarios qué es lo que más te cuesta decir no. Y si quieres seguir entendiendo estas cosas que sientes pero nadie te las explica bien, ya sabes dónde estamos. Nos vemos en el siguiente.